Seguimos adelante, iniciamos las disertaciones del día de la fecha. Recibimos a nuestro primer disertante, el presbítero licenciado Jorge Luis Hidalgo, a cargo del tema Hispanidad y Cristiandad. El padre Jorge Hidalgo nació en la ciudad de Buenos Aires el 13 de mayo de 1982. Cursó sus estudios primarios y secundarios en la localidad de Ingeniero Luigi, en La Pampa. Estudió en el Seminario San Miguel Arcángel de El Volcán, en la provincia de San Luis. Fue ordenado sacerdote el 20 de marzo del 2009, hace ya 25 años, en la Catedral de Santa Rosa, en La Pampa. Tuvo distintos destinos pastorales en la citada diócesis. Desde el año 2019 está a cargo de la parroquia San Juan Bosco, en la localidad de 25 de Mayo, en La Pampa. Es profesor en Doctrina Sagrada, en el sistema GB3 y polimodal por el Instituto Mater Dei. El padre Jorge Luis es licenciado en Educación Religiosa por la Universidad FASTA, es magíster en Estudios de Bioética por la Universidad Anáhuac de México y está doctorándose en Filosofía con el tema La Cristiandad en el padre Julio Mainville. El padre Jorge Luis ha sido docente en diferentes instituciones educativas, participa como conferencista y profesor en cursos e eventos culturales, tanto en Argentina como en el exterior. Ha colaborado con EWTN, con la Academia Cor Immaculatum de Mater Fátima, con el Centro Piper, pertenece a la Red Iberoamericana de Estudios Humanísticos, es miembro del Instituto Bibliográfico Antonio Cini. Es autor también de algunos artículos de interés y del libro La obediencia en Castellani, aparecido en el año 2023. Con un fuerte aplauso saludamos al padre Jorge Luis. Bueno, el tema de la exposición, Dios mediante, que vamos a tener en este momento, se llama Cristiandad e Hispanidad. Vamos a ir abreviando algunas cosas por cuestión de tiempo. Como ustedes saben, el padre Julio Mainville fue llamado por Carlos Saccheri, que este año se cumplen 50 años de su martirio, fue llamado el mayor teólogo sobre el tema de la cristiandad. Así que voy a seguir ampliamente su enseñanza acerca de este tema y la vamos a aplicar después a lo que nosotros estamos refiriéndonos acerca de la hispanidad. Dice el padre Julio que la cristiandad, ahí avanzamos, creo que está ahí puesto en la próxima imagen. Dice el padre Mainville que la cristiandad es el conjunto de pueblos que públicamente se propone vivir de acuerdo con las leyes del Santo Evangelio, de la que es depositaria la Santa Iglesia. Es decir, hay un espíritu que brota de la verdad del Evangelio, que no solamente tiene que quedarse individualmente hablando, sino que tiene que impregnar toda la sociedad, tanto las familias, ¿no?, como las naciones, ¿no? Y esto justamente es lo que quiere expresar la idea de la cristiandad. Esta cristiandad es, como ustedes saben, dice nuestro Señor en el Evangelio, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, aquí Cristo, como legislador supremo de los hombres, establece dos poderes distintos, ¿no? Uno es el poder del Estado y otro es el poder eclesiástico, supremos, cada uno en su propio ámbito, y que por eso ahí el Papa León XIII, en su encíclica Immortale Dei, dice que la cristiandad no es otra cosa que la concordia mutua entre el sacerdocio y el imperio. Es decir, cuando los dos poderes se ponen a servir, cada uno según su fin, ¿no?, hacia la plenitud de la vida, ¿no?, la vida eterna y la vida temporal ordenada hacia la trascendencia. Ese es el fin del Estado, ¿no? Por eso es que, evidentemente siempre, algunas veces hubo conflicto, ¿no? Esa imagen donde el San Ambrosio pone en penitencia pública a Teodosio, ¿no?, por aquella matanza, es decir, esa concordia entre el poder
del sacerdocio y el imperio no fue siempre fácil, digamos, ¿no? Pero así se forjó la cristiandad. Junto con eso, como ya decíamos, no hay oposición entre vida privada y vida pública. Eso es un error, digamos, que pulula en el ambiente, ¿no? Porque la santidad tiene que ser una búsqueda comunitaria, es decir, todos y siempre, en todo momento, debemos buscar el fin último de la sociedad, que es el cielo y la eternidad, ¿no? Por eso la cristiandad no es otra cosa sino el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de Cristo Rey, no solamente es Cristo Rey al final en la parucía o Rey de los bienaventurados en la gloria, sino que también Cristo tiene que ser Rey aquí y ahora, en este momento. Y justamente su ley tiene que ser la nuestra. Esto es justamente la cristiandad, ¿no? Por esa razón hay diferentes concreciones o diferentes formas en las cuales la cristiandad se fue plasmando a lo largo de los siglos, ¿no? Que por supuesto ahora vamos a ver, bueno, ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? El bautismo de Clodoveo, rey de los francos, ¿no? Cuando se evangelizó a los bárbaros de lo que hoy se diría Alemania, ¿no? San Bonifacio, que cortalaba los árboles, ¿no? Los árboles sagrados, ¿no? O cuando se evangelizó a los anglos, ¿no? Es decir, son distintas formas de concreciones de la cristiandad por la cual la Europa se hizo católica. Numéricamente es una, dice el padre Membiel, esto lo dice en contra de los errores de Maritain, porque para Maritain él decía que era una realidad análoga. Maritain, ustedes saben que tenía un discurso liberal que lo tiñó con algunas frases del espíritu tomista, ¿no? Bueno, Maritain tiene muchos errores en la filosofía social, hay cosas que son buenas de Maritain, ¿no? Y algunos de esos errores, desde el punto de vista de la filosofía social, los justificó incluso, o los intentó justificar de modo desde la metafísica, ¿no? Por ejemplo, introducir una distinción entre individuo y persona, que es un error, ¿no? Padre Membiel fue el primero que lo develó a nivel mundial, ¿no? Por eso decimos que la cristiandad es una, porque una es la unión entre cuerpo y alma. Así que esta comparación viene de Santo Tomás, ¿no? Y es la misma que usa el Papa León XIII, ¿no? Y por lo tanto la cristiandad necesariamente es una. Pero claro, hay diferencias, ¿no? Entre una sociedad donde se ha implantado la cristiandad en un lugar y en otro. Por eso la diferencia tenemos que decir que es puramente accidental. Avanzamos, por favor. Bueno, ahí están los errores de Maritain. Y por eso, justo con esto, tenemos que decir que cada nación tiene su propia vocación. Es decir, como cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Algunos, bueno, en mi caso soy sacerdote, otros padres de familia, etcétera. Existen vocaciones particulares, pero todos, cada uno según nuestro propio estado de vida, tenemos que buscar la santidad. Así también tenemos que afirmar que cada nación tiene su vocación y su misión. Y en esto nos vamos a adentrar en la idea específicamente de la hispanidad, justamente. ¿Cuál es la vocación, podemos decir, de España y de las naciones por ellas evangelizadas, ¿no? Esto que vamos a decir lo sacamos de Ramiro de Maeztu, en la definición. Dice Ramiro de Maeztu: el valor histórico de España consiste en la defensa del espíritu universal contra el de secta. Nuestro destino es atraer a las razas distintas a nuestros territorios y moldearlas en el crisol de nuestro espíritu universalista, que da solo la fe católica. Sobre esta idea hemos fundado nuestras instituciones políticas, de tal modo que la hispanidad no es en la historia, sino el imperio de la fe. Esto es más o menos, en breves palabras, lo que dice Ramiro de Maeztu en esta obra, La defensa de la hispanidad. Este término, hispanidad, que era un término usado anteriormente en España, sin embargo, hago un pequeño raconto acerca de cómo surge, ¿no? Y cómo lo usamos en este momento. El Gobierno Nacional Argentino declaró fiesta cívica el 12 de octubre del año 1917.
Junto con eso, la resolución colectiva del episcopado argentino del año 33, presidido por entonces Monseñor Copelo, ¿no?, que era arzobispo aquí de Buenos Aires, ¿no?, y un montón de autores que con ocasión de esta resolución del gobierno argentino y del episcopado argentino, entonces elaboraron una doctrina. Primero Monseñor Zacarías de Vizcarra, en este libro que recién se hizo referencia, La vocación de América. Después Ramiro de Maeztu, que estuvo en la Argentina también. Después el cardenal Isidro Gomá y Tomás, que cuando vino al Congreso Eucarístico del año 34, aquí en la Argentina, en el Teatro Colón, desarrolló la idea que ya estaba en Ramiro de Maeztu, en defensa de la hispanidad. Después el padre Manuel García Morente, que justamente también habla acerca de la hispanidad, que lo vamos a citar aquí en algún momento, en su libro Idea de la Hispanidad, lo desarrolló en Tucumán el 1 y el 2 de junio del año 1938. Es decir, fijémonos cómo los teóricos que eran españoles, todos esos son españoles, los ahí enumerados, todos esos se sirvieron de lo ocurrido aquí en la Argentina para desarrollar el concepto de la hispanidad tal y cual como hoy lo usamos, ¿no? Bueno, y además un montón de otros autores más, que puse simplemente otros porque no podemos nombrarlos a todos. Bueno, como bien dijo el doctor Rafael Breide recién, Santiago Apóstol es sin duda quien más ha tenido la hispanidad para referirse como modelo del ejemplo a imitar por todos los buenos hijos de España. Por eso, para sintetizar, porque también sería demasiado largo, voy a hacer una especie de resumen de lo que dice Santo Tomás, que es una especie de gran compilador, gran original por supuesto, pero una especie de compilador de todo lo que dice la tradición católica acerca del apóstol Santiago. Dice: Santiago significa el que suplanta, haciendo referencia al reemplazo de Jacob por Esaú. Reemplaza los vicios de la carne y los deseos de la carne, según los diferentes textos en donde Santo Tomás se refiere al apóstol Santiago. Se sobrepone al dolor, pues en su martirio desprecia su propia carne. Nos enseña de este modo a perseverar en las dificultades. Tuvo dos distintos llamados a su vocación, el primero a una familiaridad más estrecha y el segundo al seguimiento personal de Cristo. Este último es colocado como modelo de vida religiosa. Como todos los llamados, en Cristo encuentra lo que antes parecía que había perdido. Santiago aparece entre los primeros apóstoles, junto con Pedro y su hermano Juan, son designados como los tres mejores, los tres mayores y los tres vértices. Así en distintos textos de Santo Tomás, ¿no? De tal modo que representa la fe, entre los tres representan la fe en la Santísima Trinidad. Dejan claro que pocos son elegidos porque es necesario elevarse hasta los bienes celestiales, representando así tanto la futura elección del pueblo como la segunda venida de Cristo. Entre los padres de la Iglesia, Teofilacto lo presenta como altavoz y teólogo, algo muy importante que lo que va a desarrollar después la segunda escolástica, teniendo como ejemplo al apóstol Santiago, ¿no? Y junto con Juan, dice San Juan Crisóstomo que, cita, llama junto a sí a los hijos de Zebedeo, pues a causa de esto deberían difundir los edictos grandes y claros de la divinidad por el orbe de la tierra. Esto San Juan Crisóstomo hablando de Santiago y Juan. Entre estos tres apóstoles unidos a Andrés son vistos por el doctor Angélico como símbolos de los cuatro evangelistas, de su envío a los 4 puntos cardinales y de las virtudes cardinales. Entre ellas, en la tradición ha prevalecido la identificación que hace San Remigio de nuestro apóstol, Santiago que estamos hablando, con la virtud de la fortaleza, aunque también es comparado con la justicia y con la templanza. También, según San Jerónimo, representa a la perseverancia, que es parte de la virtud de la fortaleza, y es modelo eminente de martirio, como luego diremos. Santiago representa también a los judíos conversos, que siguen a Jesucristo y dejan atrás el linaje carnal. Santo Tomás llama al apóstol el principal luchador contra los adversarios de la fe,
ya desde el primer momento, de tal modo que pide con su hermano por ignorancia la venganza del cielo contra los samaritanos, cuando era preferible la clemencia para lograr su conversión posterior. Por último, Santiago Apóstol es exaltado por su martirio, el cual es designado como gracia particular, dado que bebe el cáliz del Señor antes que los demás discípulos, de modo tal que se eleva primero al solio sacerdotal. Su martirio es visto como ejemplar para los cristianos, es tenido como ejemplo de paciencia, como necesidad de guardarse tanto de los judíos como de las calumnias que son representadas por la espada. Por último, el mismo Señor hará justicia, dado que, como a Herodes, Él castigará en esta vida y en la otra a los perseguidores. Eso es una especie de síntesis de todo lo que dice Santo Tomás. Por eso es que Zacarías de Vizcarra resume estas ideas en estas pequeñas frases que están puestas ahí. Primero lo llama este autor a nuestro apóstol como el apóstol de la esperanza y de la fortaleza, porque Pedro representa la fe, Juan representa la caridad, el discípulo virgen, el que se queda al pie de la cruz, ¿no? Santiago representa la virtud de la fortaleza, la virtud de la esperanza, ¿no? Entonces entre los tres, las tres virtudes teologales. Y la esperanza está íntimamente relacionada con la virtud de la fortaleza, porque solamente quien no teme ni a la muerte se puede motivar ante todo por el premio eterno que se va a recibir. Y por eso también, como decíamos antes, está relacionado con el martirio y es el primer apóstol en beber el cáliz del Señor. En segundo lugar, Santiago es el apóstol varonil, dado que su fortaleza lo hace superar como varón cristiano todos los obstáculos, suplantando la tibieza por el ardor de la caridad. Por eso, como dice el padre Membiel, para gloria del genio español, que es un genio fuerte y varonil, los términos medios y las adaptaciones no son posibles. En tercer lugar, Santiago es el apóstol de la vanguardia, pues es el hijo del trueno, es el nombre que le pone nuestro Señor, ¿no? Cuando quieren hacer caer fuego del cielo. El apóstol del trueno, el hijo del trueno. Esa característica natural del apóstol que el Verbo encarnado corrigió, luego Santiago lo encauzó hacia el bien. Por ello, él fue el primer apóstol en correr, cabalgar y cruzar los mares, como dice San Ambrosio en lo anteriormente citado. Por eso dice Zacarías de Vizcarra que él, en el terreno de los hechos, es el rayo del colegio apostólico. En cuarto lugar, Santiago es el apóstol caracterizado por su espíritu caballeresco, que se manifiesta a los hispanos para reconquistar la península y evangelizar América, y que se transforma en peregrino, acompañando a sus devotos a Compostela. Por eso dice García Morente que el español ha sido, es y será siempre el caballero cristiano. Y si una figura identifica al auténtico hispano, es el Quijote de la Mancha. Y como prueba podemos decir aquello que dice el Quijote, ¿no? Que está puesto al final de su libro. Dice: yace aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó, de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida como en su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco. Y este espíritu, ¿no?, que de la hispanidad, este espíritu de caballero, es justamente lo que ha brillado en los mejores hombres de América. Cito solamente un ejemplo, el del teniente Roberto Néstor Esteves, como ustedes saben, caído en Malvinas, en donde él escribe una carta desde Sarmiento a su padre, en donde le agradece, dice: gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española. Por último, en quinto lugar, Santiago es el apóstol mariano y pontificio, porque, como ya se hizo referencia anteriormente, la Virgen en carne mortal se le apareció en Zaragoza, y seguramente el apóstol lo recibió a Nuestra Señora en su casa, a la Virgen, ¿no? Porque si Juan recibió a la Virgen en su casa, también Santiago, porque eran hermanos, ¿no? Así que por eso España siempre se ha caracterizado por su espíritu mariano, por su espíritu de defensa, especialmente de la Inmaculada Concepción. Así que esto es sin duda
lo que caracteriza a España. Y además, España es el brazo derecho de la cristiandad, ¿no? Así lo llaman estos autores, a los cuales estamos haciendo referencia. Por lo tanto, todas estas virtudes del apóstol son esas mismas las que tiene España. Avanzamos, por favor. ¿Cómo se forjó la hispanidad? Bueno, esto voy a pasar un poco más rápido porque ya el doctor Rafael Breide ha hecho referencia anteriormente. Los aportes anteriores del Imperio Romano, de los pueblos bárbaros, como saben ustedes, los visigodos, los ostrogodos, ¿no? Los suevos, ¿no? Junto con eso, la constitución oficial, podemos decir, de la hispanidad está con la conversión de Recaredo, ¿no? Cuando en el tercer concilio de Toledo adjura de su herejía arriana, y gracias a la sangre de su hermano, eso no lo tenemos que olvidar, San Hermenegildo, que prefirió la muerte antes que volverse arriano. Siempre la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, ¿no? Así que eso siempre es necesario antes que la traición. Bueno, ya también se hizo referencia a Ocio de Córdoba, y después la guerra contra el Islam, que como nosotros sabemos duró casi 8 siglos, ¿no? Entre la batalla de Covadonga, que también se explicó hace un momento, hasta la conquista de Granada. Todo eso duró la gesta, ¿no?, tan inmensa que hizo España durante 8 siglos, ¿no? Entre esos podemos destacar la imagen del Cid Campeador, ¿no?, y la imagen de San Fernando, entre otros, digamos, ¿no? Pero después de todo eso, entonces llega el famoso siglo de oro español, tan importante, que como ustedes saben, es el vértice, ¿no?, de la hispanidad, y es lo que nosotros siempre tenemos que imitar, ¿no? El primero como ejemplo podemos decir la rendición, ¿no?, que hacen de Granada, y la batalla de Lepanto, que sin duda fue gracias al Imperio Español, en la cual el 7 de octubre de 1571 pudieron ser repelidas las fuerzas turcas que querían tomar toda Europa. Junto con eso no nos olvidemos, ¿no?, la expulsión de los judíos, ¿no?, que como ustedes saben estaban en connivencia junto con los musulmanes, ¿no?, y que por eso no podían echar a los piratas berberiscos de España, ¿no? Así que el gran pecado de Isabel es haber echado a los judíos, digamos, ¿no?, entre comillas, digamos, ¿no? Bueno, junto con eso, el 12 de octubre, como ustedes saben, el gran descubrimiento de América, donde se deja claramente de manifiesto que la intención primera, principal y primordial de España era la transmisión de la fe. Por ejemplo, citar el testamento de Isabel la Católica, que también ya hicimos referencia, en donde primero y ante todo era tratar a los indios como otros ciudadanos iguales de la corona española, ¿no? Las leyes de Indias, es decir, España formula el derecho internacional para defender a los indios, ¿no?, para defender aquí a los habitantes de nuestro suelo, ¿no? Y por eso tenemos que decir la falsedad de la leyenda negra, por supuesto, que no tiene ningún fundamento en la realidad, digamos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en aquello que escribe López de Vega, haciendo referencia a Hernán Cortés. Dice: Cortés soy el que venciera por tierra y por mar profundo, con esta espada otro mundo, si otro mundo entonces viera. Di a España triunfos y palmas con felicísimas guerras, al rey infinitas tierras y a Dios infinitas almas. Así que esta fue la idea central del siglo de oro español, ¿no? Y pensemos también en aquello que dice Francisco López de Gomara cuando escribe su libro, como era la época dedicada al rey, en este caso el emperador Carlos V, y dice esta frase: la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo creó, es el descubrimiento de las Indias. Los hombres son como nosotros, fuera del color, que de otra manera bestias y monstruos serían, y no vendrían como vienen de Adán. Y como no conocen al verdadero Dios y Señor, están en grandísimos pecados.
Aunque todos los indios que son vuestros súbditos son ya cristianos por la misericordia y bondad de Dios y por la vuestra merced y de vuestros padres y abuelos, que habéis procurado su conversión y cristiandad. El trabajo y peligro vuestros españoles lo toman alegremente, así en predicar y convertir como en descubrir y conquistar. Nunca nación extendió tanto como la española sus costumbres, su lenguaje y armas, ni caminó tan lejos por mar y tierra las armas a cuestas. Quiso Dios descubrir las Indias en vuestro tiempo y a vuestros vasallos, para que las convirtieseis a su santa ley, como dicen muchos hombres sabios y cristianos. Comenzaron las conquistas de indios y acabada la de los moros, porque siempre guerreasen españoles contra infieles. Otorgó la conquista y conversión el Papa. Tomasteis por letra plus ultra, dando a entender el señorío del Nuevo Mundo. Hasta ahí Gómez de Gomara, ¿no? Así que por lo tanto vemos que esta fue la gran misión de la hispanidad y del siglo de oro español, ¿no? Hasta tal punto que no solo las leyes de India, sino que cuando había algún problema de conciencia, como fue la llamada controversia de Valladolid, ¿no? En el año 1550, España suspendió la conquista, ¿no? Suspendió la conquista para que justamente lo primero que había que salvar era la conciencia, ¿no? Esto no existió en ninguna época, digamos, ¿no? La controversia tuvo como jurado a Domingo de Soto, gran exponente de la segunda escolástica, y la disputa fue entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, ¿no? que sabemos bien que tristemente dio pie a crear después la leyenda negra. Y Domingo de Soto dejó planteada la cuestión. Se trataba de saber si es lícito a su majestad hacer guerra a aquellos indios antes que se les predique la fe, para sujetarlos a su imperio, y que después de sujetados puedan más fácil y cómodamente ser enseñados y alumbrados por la doctrina evangélica. El doctor Sepúlveda sustenta la parte afirmativa, el señor obispo defiende la negativa. Por lo tanto, esto nunca existió, digamos, ¿no? No existe, es muy simple, ¿no? Y España, como ustedes saben, trasladó a América todo lo que tenía, desde las universidades, que la fundó con gran generosidad en todo el continente, hasta los mismos ejemplos que nosotros podemos dar de gente culta, que si no fuera porque España llegó a América, jamás hubiesen tenido acceso a la ciencia. Cito, por ejemplo, pensemos en Juan de Sesa, también conocido como Juan Latino, nacido en el África subsahariana, que fue la primera persona negra que recibió estudios universitarios en Europa y alcanzó una cátedra. Fue la de gramática y lengua latina en la Universidad de Granada. O podemos pensar en Fernando de Alba Cortés, de raza chichimeca, educado en el colegio fundado por Monseñor Juan de Zumárraga, primer obispo de México, que llegó a ser un gran historiador. O citemos a Gómez Suárez de Figueroa, conocido también como el Inca Garcilaso de la Vega, considerado el primer mestizo cultural de América que supo asumir las dos herencias culturales que llevaba consigo, la inca y la española. Frente a estos hechos, no queda sino afirmar lo que dijera Pemán. Bastan estos datos fríos y escuetos para alzar los ojos ante ese concurso de las naciones que en estos momentos andan discutiendo de civilización y de conducta y lanzarles sencillamente la pregunta de cualquier subasta. Señores, ¿hay alguien que dé más? Simplemente, a los datos nos remitimos, así de simple, ¿no? Por lo tanto, vemos que la obra de España no tiene parangón, digamos, no tiene parangón con lo que justamente hicieron otras naciones que llegaron a otros lugares, digamos, ¿no? A otros lugares, ¿no? Por eso, junto con esta idea, ¿no? Pensemos que la leyenda negra es gestada justamente por 4 errores, dice el doctor Antonio Caponeto. 4 errores. El primero es el indigenismo, o los estados plurinacionales que buscan la desintegración y el enfrentamiento entre las distintas facciones atomizando América.
El segundo, el latinoamericanismo, donde se le quita el lugar preponderante en la conformación del continente España, igualándola con otras naciones europeas, como un paso intermedio para lograr un internacionalismo apátrida. El tercero, el panamericanismo, que plantea la superación de una cosmovisión católica e hispana. Y por último, el marxismo bolivariano, el Foro de San Pablo, la reunión esta de México que hicieron recién referencia, que bajo apariencia de identidad del propio continente es un instrumento para la difusión del comunismo en Hispanoamérica. Por lo tanto, son todos errores, ¿no?, que van en contra de la verdadera hispanidad, ¿no? Junto con eso, pensemos el Concilio de Trento, que le puso un muro a todo el protestantismo. Según los autores, España fue el nervio del Concilio de Trento, tanto en sus decretos dogmáticos como el decreto de reforma. Pensemos que el discurso de Lainez, ¿no?, que era superior de los jesuitas, ¿no?, es el único consignado punto por punto en el Concilio de Trento. En segundo lugar, los jesuitas, ¿no?, que todos sabemos que si España era misionera, los jesuitas lo llevaron a cabo de modo inigualable. Por lo tanto, tenemos que decir que no hubo otra nación como España en este aspecto. Y por eso podemos decir, avanzamos ahí, después de este siglo de oro español, no tenemos que olvidar la decadencia triste de España, ¿no? Primero, esta distinción entre metrópolis y colonias, ¿no?, que no era durante los Habsburgo, ¿no? Después, el afrancesamiento de la corte real con influencia de la masonería, y que el punto cúspide de este afrancesamiento y mirar con agrado los nuevos aires que había en Francia es justamente la expulsión de los jesuitas, donde España antes se había empeñado a decir lo más importante es la evangelización, ahora era justamente por una competencia mala vida o mal entendida, los jesuitas fueron expulsados de Américas, ¿no? Y entonces por eso, como dijo el doctor Breide, para salvar lo que se debía salvar, ¿no?, o lo que se podía salvar, entonces ocurrieron los procesos de independencia. Entonces no hay una oposición entre la independencia y la verdadera hispanidad. Nosotros podemos seguir siendo América o países independientes en América, pero seguir siendo buenos y fieles hijos a este espíritu de España, ¿no? Como dice el padre Castellani, en la muerte de Martín Fierro, dice: todo el ser lo recibimos de la madre antigua y sabia, mi labio a ninguno agravia, si digo esta frase fiel, nos vino Juan Manuel y nos vino Rivadavia. Es decir, esto viene de España, las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Entonces, lamentablemente, eso no hay que dejar de considerarlo. Pero junto con este inicio de la decadencia en España, entonces en ese momento se aparece una locución, el beato Bernardo de Hoyos, en donde le dice esto: reinaré en España y con más veneración que en muchas otras partes, ¿no? Así que esto es lo que nosotros tenemos que buscar siempre, colaborar con la gracia de Dios, que Él quiere reinar en las naciones, ¿no?, que pertenecen a la hispanidad, ¿no? Pero bueno, justamente los Borbones hicieron entrar el espíritu liberal, y después del espíritu liberal, como nosotros sabemos, de padres liberales vienen hijos comunistas, ¿no? Así que España como república se volvió netamente antiespañola, ¿no? Empezaron las persecuciones a los sacerdotes, ¿no?, las quemas de conventos, ¿no? Bueno, y todo eso tristemente preparó al espíritu del comunismo que invadió España, y que atacó grandemente a la verdadera España, ¿no? Citemos, por ejemplo, a Antonio Montero Moreno, que él escribe una de sus obras, se llama Historia de la persecución religiosa en España, ya cuando el comunismo estaba flanqueando, del año 1936 al 1939, y dice esto: aunque sea muy de paso, debemos hacer notar que en toda la historia de la Universal Iglesia no hay un solo precedente, ni siquiera en las persecuciones romanas,
del sacrificio sangriento en poco más de un semestre de 12 obispos, 4.000 sacerdotes y más de 1.000 religiosos. Se trata de un hecho eclesial de primera magnitud que sería miope querer reducir a los estrechos límites de la historia de España. Así que eso fue lo que hizo que la España católica, que estaba resistiendo, por ejemplo, con los carlistas, entonces se levantara. Dice el padre Membiel: la guerra que se traba en España, decimos en cambio, todos los que sentimos el heroísmo de la sangre española, es una sangre de redención. Cuando creíamos muertas, como de siglos pasados, las gestas épicas, he aquí la epopeya del Alcázar, los sitios heroicos de Oviedo y de la Virgen de la Cabeza, la intrepidez de las milicias de Requetés, y he aquí el heroísmo de la Santa España, que como en tiempos de Pelayo y del Cid, una vez más ha sacado la espada. No es una guerra de exterminio. Servirá así para exterminar las lacras con que la impiedad del liberalismo ha arruinado a la España grande, pero feliz exterminio, que nos ha de revelar la España, patria de Domingo y de Juan, de Francisco el Conquistador y de Teresa. Dice el padre Membiel citando a Paul Claudel, que hizo aquel poema justamente a los mártires españoles, ¿no? Así que en este contexto de la Guerra Civil Española se enmarca la actuación del general Francisco Franco, ¿no? Donde quiso nuevamente hacer un imperio de la fe, ¿no? Justamente combatiendo a los enemigos de Dios y de España. Así que por eso podemos decir que esto es lo que caracteriza, en breves palabras, ¿no? La verdadera hispanidad, ¿no? Sigue diciendo Rafael Gambra, un gran filósofo español, dice lo siguiente, que la decadencia del gobierno de Franco, para pasar después a cerrar la idea general, dice se debió a la mal llamada libertad religiosa. Es decir, cuando se introdujo la distinción, la noción de que las naciones no debían ser una nación católica. Dice así este filósofo español: la separación del poder político respecto del orden moral y religioso no puede ser aceptada por un espíritu cristiano más que como apostasía o pecado. Un cristiano que pertenezca además a una vieja y homogénea comunidad histórica como la España católica no puede, a mi juicio, aceptar la laicización del poder sin incurrir consciente o inconscientemente en una apostasía, mucho menos propugnarla como el más adecuado hábitat del creyente. Hasta ahí la cita de Gambra, ¿no? Por lo tanto, vemos que esto fue lo que aceleró después la descomposición del gobierno post-franquista, digamos, ¿no? Para terminar, tenemos que decir cuáles son las características de la hispanidad. La hispanidad, ante todo, no es una raza, sino es un modus vivendi. No es una raza porque no solo que en España había una multitud de razas, sino que América o Filipinas o estos lugares de África citados antes, ¿no? Pertenecieron a la hispanidad y somos parte de la hispanidad. Así que no es una raza, sino es buscar ante todo el imperio de la fe y buscar ante todo que las naciones vivan de acuerdo al Santo Evangelio. En segundo lugar, el cimiento natural que caracteriza a la hispanidad es la filosofía griega y el derecho romano, que fue ampliamente desarrollada con, como hablábamos recién, las leyes de Indias, ¿no? El derecho internacional, ¿no? Bueno, la segunda escolástica, tan importante, ¿no? En tercer lugar, otra característica de la hispanidad es la apertura al mundo sobrenatural, es decir, ante todo buscamos las cosas del cielo y todas las instituciones sociales, económicas y políticas fueron puestas en orden a la trascendencia. La corona no buscó en el siglo de oro español su interés, sino que primero estaba la evangelización de los territorios descubiertos, ¿no? Y además, característica de la hispanidad, como pertenece a la cristiandad, necesariamente tiene que tener un pensamiento, podemos decir, pugnativo, de combate, en contra de los enemigos de la cristiandad. Y como ustedes saben muy bien,
ante todo, empezando de acá para atrás, digamos, ¿no? El último, ustedes saben que hay 3 procesos de anticristiandad, digamos así, ¿no? Proceso revolucionario en la historia del mundo: el protestantismo, el liberalismo y el comunismo. Entonces, vamos a empezar desde acá para atrás, ¿no? En contra del anticomunismo, en contra del comunismo, perdón, el espíritu auténtico de la hispanidad tiene que ser anticomunista, es decir, oponerse a un globalismo sin Dios, por ejemplo, lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Oponerse al aborto, como la primera nación legalizada fue en Rusia, ¿no? Así que oponerse a todas las ideas que sean que promuevan, ¿no?, que fomenten el comunismo. Pero eso no nos alcanza con nosotros ser de la nueva derecha, porque eso también es una falsedad, ¿no? Así que, además de ser anticomunistas, nosotros debemos ser además antiliberales, porque el liberalismo también es un proceso de descomposición de la cristiandad y también fue efectivamente un proceso de descomposición de la hispanidad. Así que por eso tenemos que recordar con Sardá y Salvani que el liberalismo es pecado y que el liberalismo es la iniquidad, como dice el padre Jorge. El liberalismo va contra la fe, es una herejía porque niega la existencia del pecado original. El liberalismo es un error antropológico, dado que el liberal define al hombre por su sola libertad, cuando filosóficamente el hombre es la unidad sustancial del cuerpo y alma, y la libertad es solo una propiedad de la voluntad, que se sigue del conocimiento de la verdad. El liberalismo, en tercer lugar, es un error político, puesto que el liberal entiende que la sociedad se origina por un contrato social a la manera de Rousseau, cuando en realidad el hombre por naturaleza es un ser social, como explica Aristóteles. Además, el liberalismo es un error económico, porque del conjunto de todos los egoísmos es imposible que brote el justo precio, tal como sostiene Adam Smith. Más bien hay que decir que la ley de la oferta y de la demanda debe estar supeditada a la ley de reciprocidad de los cambios, pues la ciudad se sostiene merced a la reciprocidad proporcional, como dice Aristóteles. Por ello, el liberalismo es un error desde el punto de vista de la fe, de la antropología, de la política y de la economía. No hay un punto que no deforme. La hispanidad se tiene que oponer a todo eso. Así de simple. Y además, junto con que la cristiandad tiene que ser antiliberal, tiene que ser además antiprotestante. De hecho, Trento fue una barrera contra el protestantismo. La Inquisición española fue una barrera para que los protestantes no ingresaran a España. Y junto con esto, la hispanidad como antiprotestante tiene que ser, podemos agregar un punto muy importante hoy, la hispanidad tiene que ser además antisincretista. Es decir, como procedió España en el siglo de oro, es decir, contra la islamización, es capaz de enfrentar a aquel pueblo esencialmente belicoso. Contra el paganismo irá a colocar sus armas en defensa de la fe verdadera para persuadir a los idólatras que adoren a la Santísima Trinidad. Y contra la perfidia judaica se opondrá a sus reptilianos intereses y no temerá expulsarlos cuando ellos conspiren contra el ideal de la cristiandad. Por eso tenemos que decir que nuestra tarea hoy es ser buenos hijos de España, ser buenos hijos de la hispanidad, ponernos a nosotros a conservar el orden social y político que pensaron los Habsburgo y oponernos a las ideas liberales, tanto de los Borbones como las ideas masónicas de la Revolución Francesa. Por eso la auténtica hispanidad busca la defensa de la verdad católica en todos los aspectos. Por eso nosotros también tenemos que saber discernir, ¿no?, frente a tanta mezcolanza, ¿no?, de autores que dicen, ¿no?, cierto, no ser liberales o que tienen a lo mejor algún escrito bueno, pero en algunos aspectos están a favor del liberalismo. Bueno, tenemos que desecharlos a esos escritos que van en contra del liberalismo. No tenemos que ser cristianos mistongos, en palabras de Castellani, ¿no?, o cristianos pasteleros, diría el padre Membiel. Más bien tenemos que estar firmes en la auténtica hispanidad. Y junto con esto tenemos que rechazar el falso argumento del mal menor. Como decía Castellani, maldito sea el mal menor y el que lo inventó. Jamás votaré más por el mal menor y no votaré más si no es por un bien total.
Hasta ahí Castellani. O sea, no hay que caer en la falsa dicotomía, ¿no?, del mal menor. Por eso dice el padre Membiel, habría que admitir, si admitimos nosotros la teoría del mal menor, ¿no?, habría que admitir, por ejemplo, la justificación de la reforma, y sin embargo la Iglesia le opuso la contrarreforma. Habría que admitir el liberalismo de la Revolución Francesa, y sin embargo la Iglesia le opuso un tenaz y constante rechazo. Habría que admitir ahora el comunismo, y sin embargo la Iglesia, no los católicos progresistas, le han opuesto una fundamental y decisiva condenación. Habría que admitir mañana el anticristo, y sin embargo solo los elegidos que le resistan han de ser salvos. El cristianismo no puede borrar el mal que se produce en la historia independiente de su voluntad, pero ha de tratar con todas sus fuerzas que su voluntad no coopere a este mal. Por eso, frente al error del liberalismo, Castellani nos dice que hay que hacer verdad, ¿no? Eso es lo que hizo España. España, dice Castellani, en España durante un siglo que duró el dominio del liberalismo, nunca faltaron hombres, desde Donoso Cortés hasta Ramiro de Maeztu, que hicieron verdad, o sea, dieron testimonio, y España venció al liberalismo. Así que no nos queda otra que simplemente recuperar, sí, todo eso ya lo hemos dicho, avanzamos un poco, no nos queda otra cosa que recuperar el espíritu auténtico del apóstol Santiago, ese espíritu de ser arrojadizo, de ser combatiente, ¿no?, de luchar en contra de los enemigos de Dios y de la patria, ¿no?, y de, ante todo, buscar que caiga fuego del cielo, no fuego para consumir a los que nos rechacen, sino más bien que el fuego de la caridad encienda las almas para que en todo lugar la única gloria sea para Dios.